Ya, ahí estamos todos. Ya chicos, entonces bájense el ejercicio que dice tabla compacta y para qué se vamos a realizar en clase, ¿ya? Y después vamos a explicarte qué es lo que es el taller. Ustedes me avisan. Tengo, entonces, nos dice, compiladores y ejercicio, profesor yo, objetivo de aprendizaje, aplicar los aprendizajes obtenidos en relación a la definición, diseño y construcción de analizadores léxicos, resolviendo cada una de las problemáticas planteadas, ¿ya? Entonces, dado le puse ahí, es dado. Dado el autómata finito de la figura adjunta, realice su implementación mediante arreglos, 3 puntos y tabla compacta 3 puntos, ¿ya? Esto si es que fuera un ejercicio evaluado, ya más o menos, como les digo, esto es para que cachen cómo va a estar la distribución de puntaje y en el ejercicio que vamos a hacer, que va a ser evaluado, ¿ya? Entonces dice, ahí tenemos un autómata que es el reconocimiento de una constante numérica cualquiera, donde una constante va a ser igual del 0 al 9 asterisco, abre paréntesis, un punto, un 0 al 9 más un signo de interrogación que significa una o 0 veces, eh, luego abre un paréntesis, viene una letra E, luego nuevamente un 0 hasta un 9 que puede ser una o más veces, y eso se puede tirar una o dos veces, una o 0 veces, y el ejemplo tenemos, por ejemplo, que puede ser un 123.1, un 212, un 2.123 elevado a 10, un 2 elevado a 1, etcétera. ¿Ya? Para facilitar la construcción, se determina que un D va a reemplazar los dígitos del 0 al 9. Entonces el autómata es el siguiente, el que tenemos ahí. Entonces este es un analizador léxico que reconoce constantes numéricas. Entonces tengo un estado Q0, que si me llega un punto, me voy a un estado Q1, luego de ese estado Q1 me llega una D, acepto, porque tendría los puntos algo. Si estoy en Q0 y me llega una D, me voy hacia Q2 y acepto y retorno un constante entero que son los números enteros. Ahí me pueden llegar otros dos dígitos y siguen constituyéndose en números enteros. De ahí me puede llegar una E, después de la E obligatoria que me lleva a Q5 y después obligatoriamente Q5 con una D pasó a Q6 donde sería con una constante entera con exponente. ¿Ya? Puede ser que estoy en Q2, me llegue un punto, lo cual me fuerza a ir a Q3. De Q3 debería llegarme una D que me lleva a Q4 y ahí tengo un retorno de una constante real que puede tener un exponente que me lleva a Q5, donde obligatoriamente voy a tener otros dígitos o conjunto de dígitos y me va a retornar una constante real de tipo exponente. Entonces, ese es el autómata y su funcionamiento. Entonces, esto ya un poco lo habíamos visto cuando vimos las diapos, pero prefiero explicárselos bien para que si es que se les olvidó, si es que no quedó claro la situación, ¿ya? Entonces, lo primero que necesitamos es, vamos a separar vamos a hacer dos tablitas, ¿ya? Profe, lo molesto. Lo estoy Eh, presentando, po- no, podría grabar su pantalla porque para después que lo pueda subir porque acá se ve medio borroso. ya, O sea, se ve yo, borroso. espérate, voy a cambiar la forma de presentar entonces, voy a sacar la cámara virtual, estoy grabando en todo caso, ya, voy a presentar con,
Ahí, ahí se ve mejor. Está cargando. Ah, está cargado. No, no muestra nada, está mostrando el OBS, no creo. Está mostrando el OBS. No, no pues debería estar presentando a todos. ¿Se ve el Word? Sí, profesor, ahora se ve mejor. Ya. Ya, entonces, para hacer la implementación por arreglo, necesitamos tener dos tablas. ¿Ya? Una tabla donde vamos a definir las transiciones, que es muy similar a la función de transición que habíamos visto en teoría autómata, y una tabla donde vamos a definir los estados finales y las acciones asociadas a estos estados finales. ¿Ya? Entonces, por un lado, tenemos la tabla que tengo que definir cuántos símbolos tengo. Tengo el dígito, tengo el punto y tengo la E. ¿Ya? Entonces, tengo el estado, el punto, el dígito y la E. Le voy a dar un punto de espacio y ahí me voy a quedar aquí. Tengo el estado, el dígito, el punto, la E. Estos dos los voy a quitar los bordes. Va a quedar así. Este es estado. Este es con la letra, con el punto, con la D y con la letra E. Este lo vamos a centrar. Ya. Y acá sería el estado final. Y esta sería la acción. La acción. Ya. Un poquito más de espacio por aquí. Ya. Entonces tengo el estado C. Esto dije que lo voy a centrar. Centrar. Tengo el estado 0, que con el estado 0, con un punto me voy al 1, con una D me voy al 2 y con una E no lo tengo definido. No lo tengo definido. Con un 1 tengo no lo tengo definido, con un punto, con el otro me voy a un 4 y con este tampoco lo tengo definido. Para el estado 2
con un punto me voy al 3, con un número me quedo en el mismo 2 con un dígito y con una M voy al 5. Está molestando esta cuestión, lo voy a tirar por acá. Luego el 3 con un punto no está definido, con un dígito me voy al 4 y con una E tampoco está definido. Luego tengo el 4, donde con un punto no está definido, con una D me quedo en el mismo 4 y con una M voy al 5. Voy al 5, donde con un punto no está definido, con una D no, con una D va hacia el 6 y con una E no está definida. Y finalmente voy al 6, donde con un punto no está definido, con una D me quedo en el mismo 6 y con una E tampoco está definida. Y voy a sacar los caracteres no imprimibles para que sea más fácil de ver. Ahí. Estados finales son el 2, el 4 y el 6. ¿Cuáles son las acciones? Cuando estoy en el 2, retorna una constante entero. Entero le puse. Cuando estoy en el 4, retorno una constante real. Y cuando estoy en el 6, retorno una constante real con exponente. Entonces, esto es una implementación por arreglo. ¿Ya? Ahora, como salía cuando vimos la materia, la implementación por arreglo no tiene mucha diferencia con lo que veíamos en teoría autómata, ya porque si se dan cuenta, la primera matriz es simplemente la misma la función de transición y la segunda matriz es el conjunto F de estados finales que tiene aparte asociado una acción, que esa es la parte nueva que tenemos respecto a cuando veíamos autómata en forma normal. Tenemos asociado una acción o una salida respecto que en este caso nos lleva a ejecutar. Entonces, cuando tenemos implementación de analizar el léxico mediante un arreglo, esto lo del autómata que lo determina no tiene mayor dificultad. El problema radica en que los generalmente, como son AFNDs, tienen, tienen, tienen transiciones no definidas. Entonces eso me desperdicia espacio en memoria que podría omitir de una u otra forma. ¿Ya? Por ejemplo, acá no tengo definido con el estado 0 no tiene definido la E, el estado 1 no tiene definido ni el punto ni la E, el estado 3 no tiene definido tampoco ni el punto ni la E, lo mismo que el 5, lo mismo que el 6. Y el estado 4 no tiene definido el punto. Por tanto, son 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 casillas que estoy perdiendo, ¿ya? Versus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 casillas que estoy perdiendo. O sea, de 21 celdas, 10 están vacías y 11 están llenas. Entonces eso nos da una tasa de ocupación más o menos cercana a un 50%. ¿Ya? Ahora, cuando vimos la materia, nos salía que una forma de implementar esto y eliminar y optimizar estos espacios y mejorar nuestra tasa de ocupación era mediante la utilización de una implementación por tabla compacta. ¿Ya? La tabla compacta se realiza también mediante dos tablas. ¿Ya? Realmente se realizan igual, se realizan con tres tablas. Se realiza con la tabla la tabla que nos va a determinar los estados, que nos va a determinar de cierta forma la función de transición, y la tabla de acciones. ¿Ya? Es decir, porque la tabla de acciones en este caso no tiene desperdicio porque tengo tres filas y las tres las tengo llenas. ¿Ya? El, considerando que esto debería ser debería quedar así. ¿Ya? Entonces la tabla de acciones generalmente no tiene un desperdicio de espacio de memoria. Sí la tabla de estados, que es donde define la función de transición. Entonces esta función de transición, que está mediante un arreglo, vamos a utilizar un sistema de tabla compacta. ¿Ya? Para la tabla compacta vamos a trabajar con dos tablas nuevas, donde nuestra tabla compacta va a tener la siguiente característica. A partir de para trabajar en nuestra implementación por tabla compacta, debo tener primero mi implementación por tabla con arreglo, ya que necesito esta función de transición para poder generar mi tabla compacta. ¿Ya? La tabla compacta trabaja con dos tablas. La tabla de covalores, que tiene tres columnas, ¿ya? Me equivoqué. Y la tabla fill, perfil, prefill, que se representa primera fila, la cual también tiene tres columnas. Entonces vamos a hacer una tablita de 7 por 2. ¿Dónde está de acá? Ya. Esta tabla tiene un número, una fila, un número de fila, tiene el valor que estoy almacenando y tiene un indicador de columna. Entonces tiene un indicador de fila, le voy a poner fila nueva, bueno, fila, el valor y un indicador de columna. Esa es mi tabla de valores. Mi tabla de prefill, primera fila, tiene el estado, la prefill y la
cantidad de las filas, que es una cantidad de filas. Entonces, para construir mi tabla, hago lo siguiente. Tengo que contar la tabla de valores, la tabla compacta de valores va a tener tantas filas como valores no nulos tengan mi tabla de transición de estados. Es decir, va a tener 1, 2, 3, 11. ¿Ya? Entonces vamos a tener 11 filas ahí. Entonces, ¿está grabando? Sí. Ya. Entonces mi fila es las vamos a numerar en orden correlativo. Con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hasta el momento. ¿Ya? Que son mis números de fila. Ahora, ¿qué valores coloco? Coloco estos valores de acá. Esos valores son los que vamos a colocar. Entonces, en mi fila 0 va el primer valor, que sería un 1. 1. Y corresponde a la columna 0. ¿Por qué? Porque las columnas se enumeran desde el 0. 0, 1, 2. ¿Ya? Mi primer estado es el estado 0. El estado 0, donde su primera fila va a ser la fila 0. Luego, ¿qué otro valor tengo? Tengo el valor 2. 2, que corresponde a la columna 1. ¿Sí? Luego, el siguiente valor corresponde al estado 1. Por tanto, acá tengo que la cantidad de filas que va a tener el estado 0 van a ser 2. El estado 1, ¿dónde empieza? Empieza en la fila 2 y tengo el valor 4 que corresponde a la columna 1 y mi siguiente valor no nulo es un 3 que corresponde al estado 2. Por tanto, esta es la cantidad de filas que tiene solamente 1. Luego tengo el estado 2. El estado 2, que es este de acá, que tiene un 3, un 2 y un 5. Tiene un 3, un 2 y un 5, que respectivamente están en la columna 0, 1 y 2. El estado 2 inicia en la columna, en la fila 3. ¿Y tengo cuántas filas tengo asociadas a él? Tengo 3 filas asociadas a él. Luego el estado 3 inicia en la primera fila es la 4. Inicia en la 4. Inicia en la 6.
inicia en la 6. El estado 4, perdón, el estado 3 tiene solamente un 4 que está en la columna 1, tiene solamente una fila. El estado 4 inicia en la fila 7, 7 y corresponde a los valores 4, 5, 4, fila 0, perdón, 4, fila 1, 5, fila 2. Y tiene dos filas asociadas a él. Luego el estado 5 inicia en la 8, perdón, en la 9, inicia acá, donde el estado 5 es que tiene como valor no nulo, tiene un 6, que corresponde a la fila columna 1, y no tiene más, por tanto este tiene un 1. Luego el estado 6 está en la fila, primera fila es la 10, y tiene un solo valor, porque este es este de acá, que tiene un 6 con un 1. Esos dos no se usaron, y estos los pintamos blanco. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, ya a esto habría que agregarle la tabla de acciones y tenemos nuestra implementación por tabla compacta. Ahora, ¿cómo veo cuál es la transición dependiendo de un estado a otro? Si parto en el estado 0, me dice que mi primera fila es 0 y tengo cantidad 2. Es decir, estas dos corresponden a un estado va, visito el balde. Tabla acá. ¿No? Ese es el estado 0. El estado 1 es ese. El estado 2 es ese. Y dice que a partir de la 3 son 3, 1, 2, 3, son esas 3. Dice que la columna empieza en la 6 y tiene una solo, o sea, es ese.
el estado 4, dice que parte en las 7 y tiene 2, 7, 8 entonces. El estado 9, perdón, el estado 5 es eso de ahí. Dice que parte en la 9 y es una sola columna, es esto de acá. Entonces, nos quedan de esta forma, nos queda nuestra tabla compacta. Entonces, cuando yo quiero identificar cuál es un valor respecto a si estoy en el estado 5 y quiero saber cuál es mi transición, por ejemplo, con una letra D, yo sé que mi letra D la definí como la segunda columna, ¿ya? Yo definí, tengo definido aquí, el punto es columna 0, el dígito es columna 1 y la E es columna 2. Entonces, para ver cómo funciona el algoritmo, yo necesito saber en qué estado estoy. Por ejemplo, si estoy en el estado 5 y me llega una D, ¿qué tengo que hacer? Busco el estado 5 y retorno el prefill. Entonces yo digo prefill 5. Primera fila estado 5. Me dice 9. Y me dice cantidad de filas de en 9. 1. Entonces se posiciona acá y busca con un for desde el prefill hasta el prefill más cantidad de filas más 1. En este caso hicieron hasta 9 solamente, tiene una sola vez. Y buscamos el valor, en este caso del 1, en columna. Y retornamos, si es que el valor de la columna está, retornamos el valor de esa posición. En este caso es un 6. Vamos a hacerlo con el estado 2. El estado 2, si me llega un punto, al estado 2 si me llega un punto, busco el estado 2, lo encuentro, retorno el prefill, y el prefill me da dos cosas, pone la cota inferior del for, retorno la cantidad de filas, que es un 3, me posiciono en el índice que me dice el prefill, o sea, me posiciono acá, y recorro desde ahí hasta el hasta el, el prefill más la cantidad de filas menos 1, o sea, 3 más 3, 6 hasta la variable, hasta el valor 5. ¿Qué recorro? Busco en columna la columna que corresponde a mi carácter que estoy buscando, que en este caso era un punto. Busco el 0. Cuando encuentro el 0, retorno el estado al cual pertenece. Por ejemplo, el estado 0, vamos a hacer lo mismo con el estado 0, retorno el 0, el prefill es la 0 y la cantidad de filas es el 2, entonces quiere decir que voy a buscar desde la fila 0 hasta la fila 0 más 2 menos 1, o sea, hasta la fila 1.
entre estas dos. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar mi carácter que era una E. La E corresponde a columna 2. En estas dos filas no tengo la columna E. Y como no tengo la columna E, su transición no está definida y retorna un nulo. ¿Se entiende? Por mi parte, sí, profe. Javier, ¿se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Ya? ¿Sí? Esa implementación por tabla compacta, si se dan cuenta, el algoritmo es un poquito más complicado. Bueno, el algoritmo está hecho en las diapos, que yo no les di el alta en las diapos ahora, en donde dice resumen semana 5. ¿Ya? Está ahí el algoritmo. Bueno, lo que van a hacer ahora, como trabajo, va a ser lo siguiente. Tienen en el módulo. ¿Estoy compartiendo el Word o estoy compartiendo la pantalla completa? Solamente el Word. Ya. Y acá estoy compartiendo el Word, la pantalla que estoy compartiendo la pantalla completa. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya. Dentro del módulo tienen uno que dice la actividad analizado el léxico implementado por autómata finito. ¿Ya? Se entrega el 17 de mayo. Este lo van a hacer individual. ¿Ya? La imagen me quedó media chica pegada ahí, pues. Pensé que me iba a quedar más grande. ¿Ya? Pero no nos complicamos. ¿Por qué? Porque está el descriptor acá. Acá está el archivo. Donde tengo que arreglar donde vamos a hacer lo mismo, van a hacer lo mismo que hicimos ahora, pero va, eso no era, se abrió solito. Acá está. Es con este automata. ¿No? Este analizador léxico me reconoce dos palabras, ¿ya? Recuerden que esto es para que entendamos cómo lo hace el analizador léxico, cómo lo hace el analizador sintáctico. Cuando lo hagamos en completo, lo vamos a hacer en forma gramática, ¿ya? Pero en esta parte, como para que entiendan cómo lo hace como autómata finito, este analizador léxico nos va a reconocer dos instrucciones. El register, la palabra reservada register, y la palabra reservada return. Cualquier otra cosa que empiece con una letra va a corresponder una ID. Aquí no me salió la transición desde las otras letras. Acá me faltó una transición. Acá faltó, me acabo de dar cuenta. Donde pegué la imagen no me salió la otra, se me debió haber quedado el dibujo afuera. Falta esa transición, ¿ya? Donde esa transición es con desde una A hasta antes la R es la A, hasta la Q, y luego de la S a la X, a la Z. O sea, todas las letras menos la R.
esta transición es para todas las letras menos la R. Y no número, porque los identificadores parten con una letra. Entonces, si yo parto con una letra que no sea la R, me voy derecho hacia acá y lo catalogo como un identificador. Si después viene otras letras o números con letras, lo sigo catalogando como identificador. Retorno un identificador. Si la primera letra que me llegó fue una R, yo avanzo a Q1. Si la letra que tengo es un cualquiera menos la E, por eso dice de A a D y de F a Z, porque sería A, B, C, D, E, F, entonces acá no tiene la E. Si es una letra cualquiera distinta a la E, o un número, queda catalogado como identificador. Si es una E, avanza hacia Q2. Q2 tengo tres opciones: o encontrarme con una G, encontrarme con una T, o cualquier letra que no sea ni G ni T, o un número, que en ese caso es un identificador. Si es una G, empiezo a buscar hacia Q3, Q5, Q6 para ver si es un register. Y si empiezo con acá, empieza a buscar con el otro para identificar a un return. ¿Ya? El Q14, si se dan cuenta, es el mismo el Q10, que por razón de espacio y para que se vea mayor, quede más legible el autómata, los separé. Ya, pero podría haber sido, puede ser un solo estado que reconozca ID. ¿Ya? En este caso, para que quedara más claro el dibujo, le coloqué 2. Identificando. Entonces esto hay que hacerlo con arreglo, que como dice ahí, son 3 puntos. Por tabla compacta son 3 puntos, más el punto base, me da el 7. ¿Ya? Se inicia hoy día y se entrega el 17. Ya originalmente lo íbamos a entregar la semana pasada, y para que se entregara la resolución hoy día, que era 10 de mayo, si se cumpliera con la calendarización que habíamos hecho a principio de semestre. Pero cuando calendaricé a principio de semestre no consideré que iba a tener problemas de conexión la semana pasada. Así que estaríamos como entre comillas al día. Estamos desfasados como una semana, pero estaríamos como entre comillas al día. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Profe. ¿Ah? Sí, profe. ¿Sí? Este lo hacen en forma individual, el otro lo vamos a hacer en forma grupal. ¿Ya? Entonces tienen una semana para realizarlo, lo publican por Moodle, igual como han publicado en otras asignaturas, y yo se los trato de revisar en el mismo día. ¿Ya? ¿Sí? Ok, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, chicos, quedamos acá para que vayan a trabajar y recuerden marcar asistencia. ¿Ya? Profe, que estén. Chao, chao, chicos. Chao, profesor. Chao, Javier. Chao, profe. Chao, Agustín.